Buenas noches, mi nombre es Soraya Márquez, resido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y voy a presentarle el tema de complicaciones intraquirúrgicas de la SIC. Siendo así, sabemos que la SIC es una técnica de rápida recuperación, no presenta dolor, tiene mayor estabilidad en astigmatismos y hipermetropía, no compromete la membrana de Bowman y tiene menor posibilidad de tener Hayes, por lo tanto usamos menor cantidad de tiempo de corticoides, pero sí está expuesto a mayores complicaciones. Existen diferentes clasificaciones, como esta que podemos ver, y las clasificamos en anatómicas e intraquirúrgicas con los diferentes tipos de colgajo. Existen también sangrados corneales o perforaciones corneales, las complicaciones refractivas con resultados refractivos inesperados, astigmatismo irregular, descentramientos y aberraciones visuales. Y postquirúrgicas como queratitis infecciosa, ojos secos, queratitis lamelares difusas, queratitis intersticial, crecimiento epitelial y ectasias corneales. Asimismo, las causas de complicaciones intraquirúrgicas en relación al microquerátomo son por malas exposiciones como órbitas profundas, ojos pequeños, córneas planas, fisuras palpebrales estrechas, campos quirúrgicos inadecuados, beflarostatos muy suaves, alguna lesión del párpado preexistente y acumulación de agua. El microquerátomo puede tener un filo inadecuado de la cuchilla, puede tener un daño del motor, pérdida de la potencia, fallo de energía eléctrica, dificultad para colocar el anillo de succión. Cuando existe una buena succión, existe una buena profundidad de corte. En succiones deficientes, evidentemente hay colgajos delgados, rotos o libres. Y también puede haber una obstrucción de los puertos de succión con desecho o conjuntivas quemóticas o algún defecto en la línea de la succión. Por lo tanto, las características del microquerátomo con el cual trabajo es el cardiazo pendular. Nuevamente no tengo conflicto de intereses con la marca, pero con la que nosotros trabajamos, estas son sus características y los cuidados que debemos tener con diferentes microquerátomos, así como con este, es de que debe tener siempre un ensamblado meticuloso, la prevención de cortes de energía usando UPS, control de bomba de vacío y motor, los controles de la cuchilla bajo el microscopio siempre, la selección de los diámetros adecuados del flap según la curvatura y la zona óptica, la selección del diámetro externo según el libro palpebral, existe un descentrado nasal superior que siempre se debe tener en consideración y la orientación de la bisagra de acuerdo al tipo de tratamiento que vayamos a realizar. Ahí, como ven, estamos siempre antes de la cirugía verificando el uso continuo de la energía eléctrica, porque en este microquerátomo hay que tener mucho cuidado que el cable no se doble para permitir siempre el buen trabajo del microquerátomo, ¿sí? Lo hacemos varias veces si tenemos alguna vez alguna duda para estar seguros de proceder con el tratamiento. Entonces, la clasificación según las alteraciones intraquirúrgicas de los colgajos son diferentes tipos de colgajos, como el colgajo fino, con una incidencia del 0,3 al 0,75%. Este colgajo es cuando el microquerátomo corta por dentro, por encima de la capa de Bowman, produciendo un reflejo brillante sobre la superficie del estómago, y puede ocurrir en córneas planas o en mala succión. El colgajo nojal tiene una incidencia de 0,2 al 0,56%. Es cuando la cuchilla se desplaza más superficialmente sobre el epitelio, produciendo un colgajo de grosor total o sobre la membrana de Bowman, produciendo un colgajo de grosor parcial. En córneas muy elevadas, mayores de 48 dioptrías, donde existe una resistencia al corte o por alguna falta de sincronización entre el movimiento del microquerátomo y el movimiento oscilatorio de la cuchilla. Existen también los colgajos incompletos, donde tenemos una incidencia del 0,3 al 1,2%, y es cuando la cuchilla se detiene antes de alcanzar la ubicación prevista de la bisagra. Puede ser por atasco del microquerátomo debido a alguna falla eléctrica o obstáculos como pestañas o el epitelio, y si existiese suficiente espacio entre el colgajo incompleto y la ablación se puede proceder, y si no se debe reponer y posponer. Los colgajos irregulares con una incidencia del 0,09 al 0,2%, con diferentes tipos de colgajos en forma, en diámetro y en grosor. Habitualmente son por cuchillas dañadas, por alguna velocidad de oscilación de corte irregular, por una succión deficiente, y estos colgajos se deben reponer y posponer. Los colgajos que son de colgajos libres son por córneas planas de menores de 38 dioptrías, por mala succión o migración del anillo. El colgajo podría estar dentro de la cabeza
del microqueratoma, por lo tanto siempre debemos marcar la córnea antes de empezar la cirugía. Si el colgajo tuviese un grosor de diámetro normal, la ablación se puede realizar y si no se debe reponer, colocar lente de contacto o sutura. Si en caso no se recupera el colgajo, epiteliza de manera normal como un PRK y se debe, en caso de tener que usar sutura, se debe eliminar de manera temprana para evitar las cicatrizaciones elevadas. Existen los colgajos descentrados. En general se debe a una inexperiencia del cirujano por una mala alineación del anillo de succión en relación al limbo. Existe también por migraciones del anillo en la superficie corneal cuando se aplica la succión. Si queda ese espacio para poder realizar la ablación, de 1 milímetro más o menos de espacio se puede realizar, si no se debe posponer. Y los microqueratomos con mayores diámetros que actualmente tenemos han reducido este problema. También tenemos el caso de las perforaciones corneales, cuando por error al colocar la placa de profundidad de los microqueratomos existen alteraciones, pero los diseños actuales que tenemos ahora hacen que uno no pueda insertarlo de manera tan incorrecta. Existen también los sangrados del limbo en aquellos pacientes que tienen panus corneal, usuarios de lente de contacto, más una realización de un colgajo de un anillo grande, producen sangrados del limbo. Se deben usar vasoconstrictores tópicos antes de realizar la succión y se debe taponar muy bien el sangrado antes de levantar el flap. Nosotros trabajamos con el láser Swing Amaris y el microqueratoma cardiazo-pendular, como les comenté. Esta es nuestra técnica quirúrgica habitual. Secamos bien la superficie, realizamos la marcación de la córnea, una buena alineación del anillo de succión, hacemos la succión, realizamos el corte. Como ustedes pueden ver en este paciente es una cabeza de 130 que estamos usando. Posterior a realizar el corte, suspendemos la succión y levantamos el flap. Posteriormente alineamos las miras para tener que realizar la ablación. Acá se debe tener una colaboración adecuada del paciente, mantener hablándole y diciéndole que permanezca el ojo quieto mientras realiza la ablación. Posteriormente reponemos el flap, limpiando previamente siempre los detritos, secamos muy bien y secamos también con una jeringa y una cánula, colocamos las gotitas de antibiótico y terminamos la cirugía sacando el blefarostrato. Siendo así, les quiero presentar un poco de mi experiencia. Tengo 133 pacientes operados, de los cuales 78 son LASIK, de los cuales estos 78 LASIK tuve 5 complicaciones de colgajo, 2 con colgajos incompletos y 3 con colgajos irregulares. En uno de los pacientes continuó la ablación y en 4 diferí para realizar una técnica de superficie. Estos son los diferentes tipos de colgajos que tuve. Y el manejo de las complicaciones del colgajo puede ser seguir con la ablación o reponer y posponer, ¿sí? Si en caso posponemos el tratamiento, se puede hacer un tratamiento de superficie, una cirugía, o se puede levantar el colgajo cuando es menor de 6 meses, especialmente para corregir estrías o pliegues, corregir hipo o hipercorrecciones, limpiezas de cara, síndromes de interfaces o infecciones, pero tenemos mayor riesgo de crecimiento epitelial y por eso tenemos que tener el cuidado de usar alcohol absoluto al 20%. O se puede realizar un nuevo corte cuando es mayor de 6 meses, evidentemente previa tomografía de córnea, con cortes más profundos y de mayor diámetro. Le quiero presentar unos casos. Este paciente de 21 años nos consulta para realizarse una cirugía con estas medidas de refracción. No tenía alteraciones en el mapa de queratocono ni aberraciones, por lo tanto hicimos el plan quirúrgico de la CIC. Pero en el ojo derecho tuvimos un colgajo incompleto, el cual se difiere en la cirugía, y en el ojo izquierdo realizamos una técnica de superficie con estos resultados, ¿sí? Siendo así, al no ver una diferencia significativa después de la topografía, después de unos meses realizamos una SEC con aberración free del ojo derecho y estos son los resultados. También tenemos, acá vemos un cuadro comparativo entre el antes y el después del flap incompleto y un cuadro diferencial entre el antes y el después del flap incompleto. Como ustedes ven, gracias a Dios no hay diferencias importantes, relevantes. Tenemos el caso número 2 de un paciente de 49 años, donde también nos consulta para ver si se puede realizar una cirugía con estos astigmatismos que presentan ambos ojos. El ojo izquierdo sí tenía un tricol posterior y tenía su pupila y la edad compatible para realizar una técnica de Presbymax.
el ojo derecho realizamos la ablación normal y el ojo izquierdo tuvimos un flap irregular, donde la evolución a lo largo de la semana fue esta evolución. Por lo tanto, vemos que después de tener esas evoluciones, decidimos, en este caso, procedimos nomás a realizar la ablación, ya que era una ablación periférica y hipermetrópica, y posterior de eso sus tratamientos fueron, sus topografías fueron estas, ¿sí? Tenemos también el caso número 3, con un paciente de 37 años, donde presenta unas pequeñas asimetrías en el anillo de 5 milímetros superiores, no tiene aberraciones en cara anterior ni posterior, ni alteraciones en la pared de queratocono. Por lo tanto, también tenemos un plan quirúrgico de la SIC de ambos ojos, pero en el ojo derecho tuvimos un flap irregular. Por lo tanto, se pospone la cirugía del ojo derecho y el ojo izquierdo realizamos la técnica de superficie. Casi siempre cuando yo opero trato de tener cerca algún lente de contacto con alguna medida parecida a la que tiene el paciente por si no pasara algo cuando es la SIC. Sí, entonces obviamente a estos pacientes les ponemos el lente de contacto y casi no notan la diferencia hasta que les explicamos bien lo que pasa en la cirugía. ¿Bien? La topografía posterior al corte es esta, y el flap irregular, como tenía ciertas aberraciones en cara anterior, decidimos hacer un transfereca con wavefront. Este es el plan quirúrgico que se realiza con wavefront, con todas las verificaciones en los diferentes mapas. Y si recordamos cómo estaba antes y después de ese flap incompleto, realizamos esta técnica y queda así, la topografía, y esas son las medidas con las que queda. Bien. Por lo tanto, si tomamos en cuenta las aberraciones y cómo nos influye en nuestros pacientes en calidad visual, aquí vemos que según el cociente de Steele, el ojo derecho queda así, el antes y después de la cirugía, y el ojo izquierdo queda así, antes y después, ¿no? Entonces, nuestras recomendaciones son que si nosotros quisiéramos tener un paso del microqueratomo de manera adecuada y levantar el flap y encontrarnos con esta experiencia y estar siempre de esta manera, levantando un flap de manera tranquila y viendo un estromo bastante regular, debemos siempre, antes el cirujano en el consentimiento informado debe informar nuevamente a su paciente de estas probables complicaciones. Se debe siempre, antes de empezar el procedimiento, revisar la cuchilla y el anillo bajo microscopio. En las cuchillas siempre se deben cambiar, nosotros usamos siempre una para cada paciente, aunque cuando existe alguna alteración de un ojo se debería, si se quiere seguir con la misma técnica quirúrgica, cambiar otra cuchilla para el otro ojo, y el cirujano en ese momento debe decidir si va a continuar la ablación o si va a diferir el procedimiento, para lo cual se puede realizar nuevamente un LASIK o un tratamiento de superficie a continuación, ¿sí? Se debe seleccionar siempre bien el anillo de succión según la esqueratometría y la profundidad de la cabeza. La mayoría de las complicaciones en los colgajos incompletos y irregulares no producen alteraciones visuales a largo plazo, pero aquellos colgajos en ojal y el colgajo libre evidentemente son un poquitito más graves. Por lo tanto, acá también les presento un poco de bibliografía revisada para comparar nuestra casuística. Y siendo así, con todas esas recomendaciones previas, pues nosotros le decimos muchísimas gracias.